Todos estos temas, como ustedes se han dado cuenta, tienen que ver uno con otros, son parte de la enfermedad renal. Y bueno, la diabetes a nivel mundial es la enfermedad que con más frecuencia me puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Y entonces de ahí su importancia de que todos los pacientes diabéticos sepan qué es la enfermedad, cómo se trata la enfermedad y qué debe hacer un paciente con diabetes. Entonces, diremos que la definición de la diabetes es que la diabetes es un desorden metabólico, ¿no? Que tiene una etiología múltiple y que está caracterizado porque la glucosa en la sangre se empieza a elevar. Asociado a esto, el paciente va a tener trastornos metabólicos de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, ¿no? Lo cual puede resultar en defectos de la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o en ambos. Entonces, ¿qué quiere decir este párrafo tan engorroso? Lo que nosotros necesitamos o lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar es glucosa. La glucosa puede venir de carbohidratos, puede venir de grasas o puede venir de proteínas, que son las tres macromoléculas más, ¿no? Las tres principales macromoléculas. Pero, y una vez que la glucosa está en nuestra sangre, es decir, ha pasado de nuestros intestinos, se ha digerido, se ha sido absorbido a nivel intestinal y ha pasado a nuestra sangre, para que se use esa glucosa, es decir, para que todas las células de nuestro cuerpo la utilicen, requiere de una hormona que se llama insulina, ¿no? Entonces, cuando existe diabetes, puede haber un problema en que se secreta muy poca o nada de insulina. Puede haber un problema en que la insulina hay, pero no se utiliza bien y por ende no hacen que la glucosa pase de la sangre hacia la célula, ¿no? Y entonces, cuando el paciente se mide la glucosa en la sangre, está alta. La mayor parte entonces de lo que comemos se convierte en glucosa y el páncreas, que es la glándula donde se produce la insulina, ayuda al organismo a aprovechar esta glucosa. En las personas diabéticas, la insulina no va a funcionar o funciona muy poco y por lo tanto el azúcar y las grasas derivadas de estas pueden aumentar, ¿no? ¿Y qué grasas? Principalmente los triglicéridos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con diabetes que está mal controlado, es decir, que su glucosa siempre está alta, además va a tener los triglicéridos también elevados. Son dos características de un paciente mal controlado. La diabetes en el mundo. Miren, el 90%, ¿qué dice? La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes y representa el 90% de todos los casos a nivel mundial. El 79% de los adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios, como el nuestro, ¿no? Y el 11.3% a nivel mundial de las muertes está dada por la diabetes. Entonces, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Existen dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Existen otras, pero son muy poco, o no son muy, son en muy poca proporción, pero estos son los dos tipos principales. La diabetes tipo 1 es una diabetes en la cual el páncreas no produce insulina. Por alguna razón, ese páncreas no produce, entonces la persona no tiene insulina desde que nace. Y este tipo de diabetes comienza en la niñez o en la adolescencia, ¿sí? Es el tipo menos frecuente, más o menos 20% de los pacientes diabéticos tienen un tipo 2, pero la mayor proporción están acá. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, comienza después de los 30 años y se caracteriza porque existe insulina, pero en una producción deficiente o
existe una buena producción, pero no se utiliza bien. Y de ahí nace el término de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que nuestras células no pueden utilizar insulina y por más que hay insulina, esta no hace su efecto de ingresar. ¿Y cuál es su efecto? Ingresar la glucosa a las células. ¿Cuáles son los síntomas? Dentro de los síntomas, cuando un paciente tiene riesgo de diabetes o ya tiene diabetes, vamos a encontrar las 3P, ¿no? Poliuria, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene muchas ganas de orinar y orina bastante durante el día varias veces. Polidipsia, que significa que el paciente tiene mucha sed. Y pérdida de peso. Perdón. Entonces, orina frecuentemente, tiene mucha sed, ¿no? Empieza a perder peso. Además, puede haber un aumento excesivo del apetito, ¿no? El paciente puede tener visión borrosa, ¿no? O algunas heridas que no sanan, quizás. Entonces, esos son los síntomas de la diabetes cuando inician, ¿no? O incluso son los síntomas de una diabetes que no está muy bien controlada también, porque cuando no está controlada, también el paciente presenta estos síntomas. Además, puede haber hambre constante, mucho cansancio, la piel se reseca. El paciente está predispuesto a tener infecciones frecuentes en las mujeres, sobre todo infecciones urinarias, ¿no? Empieza a tener úlceras en los pies, incluso esto se puede gangrenar y perder el pie o los dedos. Puede haber falta de sensibilidad en extremidades inferiores, lo que se conoce como neuropatía, o una disfunción eréctil en el varón, que también está asociado con la neuropatía. ¿Y cuáles son los factores de riesgo entonces? Convengamos que una historia familiar de la diabetes es ya un factor de riesgo. Si mi padre, si mi madre o en mi familia, mis hermanos tienen diabetes, yo puedo desarrollar, tengo esa predisposición. No quiere decir que lo voy a desarrollar porque no es una enfermedad genética, ¿no? Solo las enfermedades genéticas son las que se heredan. Esta no es una enfermedad genética, por lo menos la del tipo 2, que es la más frecuente, no es una enfermedad genética, pero sí tiene una predisposición de historia familiar. Es decir, si yo tengo un familiar cercano que tiene diabetes, tengo más predisposición a desarrollarla. La edad es un factor de riesgo a partir de los 30 años. El sedentarismo o la poca actividad física, una mala dieta, ¿no? Una dieta alta en carbohidratos, alta en grasas y baja en frutas y verduras, o tener obesidad, ¿no? O tener obesidad. Entonces, en estos casos, yo tengo factores de riesgo. Y si yo tengo factores de riesgo, entonces me debo hacer exámenes para descartar que yo tenga diabetes, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la glucosa en la sangre. Entonces, la glucosa en la sangre normal es de 70 hasta 99. El riesgo, o también llamado prediabetes, es cuando pasa el 100 hasta 125, todo esto en ayunas. Y ya hablamos de diabetes cuando más de 2 o 3 veces que hemos hecho este test en ayunas está más de 126. Entonces, cuando es repetido esto y está más de 126, entonces el diagnóstico ya es diabetes. Esta es la forma más frecuente de hacer el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, existen otras, ¿no? El test de tolerancia a la glucosa o hacer la hemoglobina glicosilada también es una forma de diagnosticar diabetes. Con el paso de los años, la diabetes mal controlada, es decir, aquella diabetes que la mayoría del tiempo la glucosa ha estado alta, es decir, esos pacientes que no hicieron el tratamiento, pueden tener complicaciones derivadas de esta enfermedad, porque el tener azúcar alto en la sangre empieza a crear sustancias que van a ir
pegándose o van a ir depositándose en diferentes órganos de nuestro organismo y van a ir malogrando. Todas estas complicaciones se dan juntas. Es decir, yo no voy a encontrar un paciente que tiene 15, 20 años de diabético y solo le haya afectado la vista, por ejemplo. No va a pasar eso. Probablemente ese paciente también tenga ya problema renal, también tenga disfunción eréctil, también tenga problema cardíaco, quizás ya tiene úlceras en las piernas, etc. ¿No? Las complicaciones de la diabetes no se dan en un año o 2 años después, se dan 15, 20, 10 años después de haber iniciado una diabetes mal controlada. Y obviamente el riñoncito es uno de los órganos principales que se daña. Entonces puede haber retinopatía, es decir, dar ceguera. Puede haber neuropatía, es decir, el azúcar se pega en los nervios y darnos sensaciones extrañas en las piernas, en los brazos, como hormigueo, dolor, escozor, que se calienta mucho, que se enfría mucho, que suda solo las manos, solo los pies, etc. Eso se llama neuropatía. Gastropatía, es decir, el sistema digestivo puede alterarse dándole al paciente épocas de diarrea, solo diarrea todos los días o épocas de estreñimiento severo, eso se llama gastropatía. Nefropatía, que es lo que vamos a hablar, que son los problemas a nivel del riñón. Las úlceras y las gangrenas, sobre todo en las extremidades inferiores, en los pies. ¿Y por qué pasa esto ahí? Porque la diabetes hace una enfermedad arterial periférica, es decir, en las arterias, que son los vasos sanguíneos que llevan sangre a todo nuestro cuerpo, en esas arterias más pequeñas es donde la diabetes empieza a tapar esas arterias a través de la arteriosclerosis. Al taparse esas arterias, la sangre no puede llegar hasta la punta del dedo del pie y por ende menos irrigación hará que cualquier pequeña escoriación o cualquier pequeña herida que yo me haga sea difícil de que sane porque no hay una buena irrigación y por ende se va a infectar y probablemente para evitar que el paciente fallezca se tiene que cortar un miembro, ¿no? Porque como ya no va a sanar a pesar de darle el antibiótico porque no llega ahí, porque no llega la sangre, entonces a veces se tiene que amputar. La hipertensión arterial también está asociado a la diabetes. Hay pacientes que a partir de ser diabéticos ya empiezan a ser hipertensos. La hiperlipidemia, sobre todo, les había dicho los triglicéridos. Y la disfunción eréctil, que tiene que ver también con problemas del sistema nervioso. Además de estos, la cardiopatía diabética también está asociado. Existe una enfermedad periodontal. No sé si recuerdan que tuvimos una charla con la odontóloga en la que nos habló de esto, enfermedades a nivel de la boca, encefalopatía, etc. Entonces, como verán, son varias complicaciones que el paciente puede tener con él. Y entonces, lo que les decía, ¿no? A través de una prueba de diabetes, a través de una prueba de sangre, nosotros podemos detectar normal menos de 100, entre 100 y 125 estoy ya en riesgo porque se llama prediabetes y menos de 126 ya es diabetes. Más de 126 ya es diabetes. O también lo podemos hacer con la otra prueba, se llama hemoglobina glicosilada. Esta prueba me mide la glucosa en los últimos 3 meses. Es una prueba a la cual yo no le puedo mentir, porque yo puedo decir, hoy día nada más me tomé una gaseosa y por eso está alta mi glucosa, pero en esta prueba nos mide por los últimos 3 meses y nos da el valor que si está alto quiere decir que en los últimos 3 meses ha estado alto, no quiere decir que solo porque hoy te tomaste la gaseosa está. Entonces el valor normal de la hemoglobina glicosilada es menos de 5.7, la prediabetes es de 5.7 a 6.4 y la diabetes es más de 6.5. Es un paciente diabético, por ejemplo, si decimos que está controlado, es que mantiene esta hemoglobina glicosilada en menos de 6.5. Si me viene al consultorio y está más alto de esto, yo puedo rápidamente decirle que a pesar de que su glucosa en ayunas puede estar normal, porque ese día antes de la muestra hizo dieta, no comió, etcétera, y puede salir normal, pero eso no quiere decir que esté controlando su diabetes. Entonces, esta prueba sí me sirve para control de la diabetes en los últimos 3 meses.
Y miren esto, ¿no? Este cuadro bonito, en lo cual vamos viendo cómo progresa la enfermedad en amarillo. Esta es la diabetes tipo 2, y cómo vamos viendo cómo van habiendo todos los cambios en las diferentes enfermedades, sobre todo a nivel renal. Si nos vamos a la parte inferior, vemos el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, aumenta mi riesgo de ¿qué? De un infarto, por ejemplo. Esto es si es que el paciente no está bien tratado. O de una embolia, por ejemplo, de un ACV, de un derrame cerebral. ¿Qué más podemos encontrar? Miren acá la hipertensión, como a la vez, unos años después de iniciar la diabetes, la hipertensión también inicia. En cuanto a la anemia, miren, ya varios años después la anemia también puede iniciar. El paciente empieza a perder por el riñón proteínas, primero microalbuminuria, proteinuria, que es la pérdida de proteína, insuficiencia renal y finalmente diálisis. Entonces vamos viendo cómo con el paso del tiempo esta enfermedad va dañando los órganos. Bueno, entonces entrando ya en el tema de la nefropatía diabética, que es así como se llama al daño en el riñón de la diabetes, es la principal causa de insuficiencia renal en todo el mundo, y Perú no está exento de esto. La primera evidencia es la aparición de microalbuminuria. ¿Qué cosa es microalbuminuria? Microalbuminuria es presencia de proteínas en la orina. Normalmente nosotros tenemos muy poca proteína, menos de 150 miligramos al día de proteínas en la orina. Sin embargo, cuando este valor ya es por encima de esto, hablamos de microalbuminuria, y eso quiere decir que en un paciente diabético ya está habiendo daño en el riñón. Encontrar proteínas en la orina en un paciente diabético nos indica que ya hay algún grado de daño renal. Esta microalbuminuria puede progresar hasta proteinuria y luego hasta insuficiencia renal terminal. Se asocia además con un aumento cardiovascular, es lo que les decía, que estas enfermedades o complicaciones no van solas, y el beneficio de tratar es más eficaz cuando más precoz sea el diagnóstico y tratamiento. Es decir, es más fácil yo tratar a un paciente que recién tiene microalbuminuria comparado con uno que ya tiene proteinuria o que uno que ya tiene insuficiencia renal. Entonces, cuanto más precoz se diagnostique esto y se dé tratamiento para esto y el paciente haga caso, mucho mejor será. Cuanto más avanzada está la enfermedad, como ustedes saben, por ejemplo, la enfermedad renal, es más difícil y a veces imposible ya de tratar. Y entonces esta nefropatía diabética tiene 5 fases que están dadas de acuerdo a cómo vamos perdiendo proteínas. Al inicio, en la fase 1, lo primero que hace el riñón es empezar a trabajar mucho y eso se llama hiperfiltración, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Eso es cuando la depuración que se hace con la orina de 24 horas me sale ya muy alta. No me sale normal, sino muy alta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mi riñón está trabajando muy bien, súper bien? No. Eso quiere decir que está trabajando demasiado por tu diabetes. Eso se llama hiperfiltración y es el estadio 1 ya de la enfermedad de la nefropatía diabética. En el estadio 2 generalmente es una lesión, ya hay lesión renal, pero sin signos clínicos, ¿no? Ya podría aparecer la microalbuminuria. En el estadio 3 ya es la nefropatía diabética incipiente, es decir, ya hay microalbuminuria y además se asocia con aumento de la presión arterial, o sea, la hipertensión, y aquí ya empieza a disminuir el filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir? Que la función renal aquí ya empieza a disminuir, a bajar. En el estadio 4 ya es una nefropatía establecida, es decir, ya hay proteinuria en alto grado, ya es hipertenso y además la función renal está cada vez menor. Y en el estadio 5 ya está la insuficiencia renal, ya hay de todo, asociado además a otras complicaciones como retinopatía o enfermedad cardiovascular. Entonces, esta es la definición para las proteínas en la orina, ¿no? Normalmente es menos de 30 miligramos por gramo. La microalbuminuria es de 30 a 299 y la proteinuria es más de 300. Cuanta más proteína yo tengo, es peor.
Cuanto más proteína yo tenga en mi orina, va a ser peor porque mi enfermedad renal va a progresar más rápido. Y en base a eso es que se hizo este cuadrito, que también ya lo hemos revisado alguna vez, pero no está de más volver a hablar de él, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo las fases de la enfermedad renal crónica, ¿no? Ustedes saben que son 5 grados o fases, ¿no? Y la fase 3 se divide en A y B. Y por otro lado, tenemos la proteinuria, miren. A1, A2, A3. ¿Qué quiere decir? Menos de 30 a 299 y la A3 es más de 300. Entonces, cuando yo hago el cruce de estas dos variables, me sale este cuadro que vemos acá. Recordemos las fases de la enfermedad renal crónica, ¿no? Si está más de 90%, entonces estoy en grado 1, ¿no? Si estoy entre 90 y 60% en grado 2. Si estoy entre 45 y 60, 3A. Si estoy en el 30 y 44, en el 3B. Si estoy entre 15 y 30, en el 4. Y menos de 15, el grado 5, que se llama insuficiencia renal. Antes de eso se llama enfermedad renal crónica, grado 1, 2, 3, 4. Y entonces cuando yo, por ejemplo, estoy en el estadio 3A, me ha dicho el doctor que estoy en el 3A, o sea, mi función renal está, digamos, 50%. Muy bien, estoy acá. Pero mi proteinuria está en A3, o sea, más de 300. Estoy en rojo. Estoy en rojo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque miren, el 3B, por ejemplo, miren el 3B. El 3B es entre 30 y 44. Digamos acá 40. Claro, él tiene 50 y él tiene 40. Entonces yo puedo decir, ah, no, el de 50 está mejor porque él tiene 50 y él tiene 40. El de 40 está peor, no. Pero el de 40, digamos que solo está en A1. Miren, si estuviera en A1, es decir, estuviera en 40, pero sus proteínas estuvieran menos de 30, estaría en anaranjado. Comparado con él, que estando en 50, pero si está en A3, está en rojo. Este cuadro lo que indica es que a mayor proteinuria, el diagnóstico es peor o el pronóstico es peor. Cuanta más proteína usted pierda por la orina, producto de la diabetes mal controlada, ¿no? Esta enfermedad va a ser más grave porque cuanto más rojo es, el paciente progresa más. Muchos pacientes en consultorio me preguntan, doctor, pero ¿por qué sigue mi enfermedad? ¿Por qué mi creatinina sigue bajando? ¿Por qué? Por esto, porque sigue perdiendo proteínas por la orina y eso es tóxico para el riñón. Las proteínas no deben estar en la orina. Cada vez que pasan por la orina, malogran más el riñón. ¿Cómo se manifestaría una nefropatía diabética? Lo más frecuente es esto, espuma en la orina. Si bien es cierto, solo el 30% de los pacientes, miren, solo el 30% de los pacientes que tienen espuma en la orina tienen proteinuria, pero esto en la diabetes sí aumenta mucho. Entonces, la orina va a estar muy espumosa, el paciente ya puede empezar a hacer edemas, hinchazón de pies, a veces de cara, a veces de mano. Asociado a esto, el paciente también empieza a tener anemia, mucha anemia, porque va perdiendo función renal, como les ha explicado el doctor anteriormente, producto de la falta de eritropoyetina. Y entonces los síntomas de anemia va a haber todo esto, pero derivado de la anemia, dolor de cabeza, insomnio, malestar, falta de aire, fatiga, dificultad para concentrarse, una piel pálida, etc. Hay muchos pacientes que recién entran, ¿no? Yo les rogaría de verdad que el ingreso es a las 7, porque no tiene mucho sentido que entren al final de la charla, ¿no? Hay que ser conscientes también de eso. Siguen entrando pacientes, yo lo sigo admitiendo, obviamente. Nefropatía diabética, entonces, es una complicación grave de la diabetes. Inicialmente no manifiesta síntomas, pero cuando la enfermedad ha avanzado puede aparecer los siguientes. Y ese es el problema de la enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal no da síntomas al inicio, señor, señora, no da síntomas. Usted se va a sentir normal. Incluso
cuando ya esté para dializar, incluso ahí usted se va a seguir sintiendo bien. Y es así, porque el cuerpo se adapta, ¿no? Por eso es importante el despistaje, ¿no? Por eso es importante que usted vaya al consultorio, por eso es importante, porque ahí podemos medir todo esto. Y entonces, los síntomas cuando aparecen serán presión alta, proteínas en la orina, es decir, espuma, hinchazón, pérdida de apetito, ¿no? Aumento de necesidad de orinar, náuseas y vómitos, fatiga, comezón en el cuerpo. Eso ya, cuando la enfermedad renal está muy avanzada. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Primero, el tratamiento de la nefropatía diabética es el tratamiento de la diabetes. Eso también quisiera que lo entiendan, porque muchos pacientes llegan al consultorio del hospital y creen que por ser el hospital yo no les voy a recetar algo, que sí de manera privada se los voy a recetar y me dicen, doctor, ¿cuál es su consultorio? Porque ahí sí me va a dar la medicina y acá no me la va a dar. Y no es así. Entiendan que el tratamiento de una enfermedad siempre será su causa. Y si entonces, si entendemos que la causa de mi enfermedad del riñón es la diabetes, el tratamiento tiene que ir abocado a la diabetes. ¿Y cuál es el tratamiento de la diabetes? ¿Es la medicina? ¿Es la insulina? No, es la dieta. Porque tú llegaste a ser diabético porque comías mal, ¿no? Ya hemos visto todos los factores que te llevaron. Entonces, por lo menos si no eres diabético tipo 1, que los diabéticos tipo 1 sí no es por eso, pero la diabetes tipo 2, que es lo más frecuente, es por eso. Entonces, lo primero que tiene que cambiar es la dieta del paciente, tiene que ser una dieta renal, perdón, una dieta para diabético, y esa dieta para diabético, si es además renal, además asociado a enfermedad renal, es decir, si tiene un estadio 2, 3, 4, 5 también, ¿no? Tiene que llevar asociado a eso los medicamentos, pero los medicamentos solos no van a hacer efecto. O sea, yo me puedo poner litros y litros de insulina, jamás controlará mi diabetes si lo que yo como está mal, porque la glucosa viene de lo que yo estoy comiendo. Entonces, eso es el principal tratamiento de la nefropatía diabética, controlar la diabetes a través de la dieta y de los medicamentos. Los medicamentos existen pastillas, ¿no? Los antidiabéticos orales como la metformina, la glibenclamida y otros muchos más, o las insulinas, si es que ya lo requiere, y eso dependerá de la indicación del endocrinólogo. Lo que sí aquí hay que hablar algo es acerca de la metformina. Muchos pacientes me han comentado que producto de que les han dicho, o de que a veces los médicos también les dicen de mala forma, les dicen que la metformina malogra el riñón, ¿no? O que la metformina creo que los vuelve ciegos o que la insulina los vuelve ciegos. Bueno, la diabetes es lo que los vuelve ciegos, la diabetes es lo que les malogra el riñón, el medicamento no. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la metformina, que es uno de los medicamentos más utilizados y es un buen medicamento, se debe evitar cuando la función renal ya baja menos del 30%. O sea, cuando yo ya soy estadio 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto los estadios? Menos del 30, del 30 al 15 ya es estadio 4 y menos de 15 estadio 5. Bueno, cuando yo estoy en estadio 4 o 5, la metformina ya se debe evitar. ¿Por qué? ¿Porque malogra el riñón? No, porque sus efectos colaterales son muchos mayores. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces, hay algunos medicamentos que ya se van suspendiendo conforme avanza la enfermedad renal porque sus efectos pueden ser mayores. Entonces se debe cambiar por otros medicamentos. ¿Y qué más es el tratamiento fuera de lo que ya hemos hablado? Pues esto, ¿no? Dejar la sal, hidratarme bien, si es que mi orina está bien, no automedicarme con cualquier medicamento que pueda dañar el riñón, las carnes rojas, menos cantidad o evitarlas, es decir, llevar una dieta adecuada, ¿no? Y un control estricto de la glucosa en casa. Si yo soy paciente diabético, tengo que tener esta maquinita, sí o sí, porque es la única forma de que yo me controle la diabetes todos los días. Y luego cuando voy al consultorio le lleve a mi endocrinólogo y le diga, doctor, así me ha ido con el tratamiento que usted me ha dado y con la dieta que he hecho. Y él verá si es que está bien el tratamiento o no, ¿no? Me aumentará, me quitará dosis, etc. Pero si yo voy nada más
Y como hemos visto, si yo me hago una glucosa en ayunas, que es muy mentirosa muchas veces, entonces eso no es un buen tratamiento. Yo no sé si estaré bien. Y entonces, por eso es que cuando vienen al consultorio de renal de nosotros, la enfermedad renal sigue avanzando. Entonces, y nos preguntan por qué, pero es porque la diabetes no se ha controlado. Es por eso. Otros tratamientos que además de los anteriores se han visto son medicamentos para disminuir la cantidad de proteínas que el paciente pierde por la orina y además evitan que la enfermedad progrese. Dentro de estos tratamientos están los YECAS. ¿Qué son los YECAS? Son un tipo de medicamentos que fueron hechos para la presión arterial, sí, para la hipertensión, pero que se ha demostrado que también disminuyen la cantidad de proteínas en la orina del paciente diabético. Esos son los sartán, enalapril, valsartán, irbesartán, entre otros, ¿no? Que tenemos en los hospitales y que muchos de ustedes toman, ¿no? A veces hay pacientes que dicen, pero yo no sufro de la presión alta, ¿por qué me da este tratamiento, este medicamento? Es para disminuir las proteínas. Los ARA2 también, existen los ARA2 también, que son medicamentos también para disminuir la presión y también antiproteinúricos. Pero hay que tener en cuenta que también estos medicamentos, cuando uno ya está en fase 4, o a veces cuando está menos de 20% la función renal, también ya se deben quitar y se debe cambiar por otros medicamentos. ¿Por qué? ¿Por qué hace mal al riñón? Nuevamente, no, porque sus efectos colaterales son mucho mayores. ¿Y cuál es el efecto colateral que me podría llevar a estos pacientes? A que se me suba mucho el potasio, ¿sí? Las glifosinas y los inhibidores de los mineralocorticoides, estos medicamentos, que todavía el seguro no los tenemos, también son medicamentos muy buenos que también disminuyen la cantidad de proteínas en la orina y la progresión de la enfermedad. Entonces, podríamos optar por alguno de estos tratamientos. Finalmente, usted debe llevar un tratamiento multidisciplinario, que ya muchas veces se les ha dicho también. Y entonces, el otro día yo recuerdo que estaba en consultorio, me vino un paciente y estaba muy nervioso porque el médico lo había mandado al psicólogo, lo había visto una enfermera, lo había mandado con la nutricionista. ¿Y por qué? Si yo solo vengo a nefrología por mi riñón, que yo no estoy loco, etcétera. Entonces, a veces ustedes se han dado cuenta que los consultorios a veces muy cortos, no se puede entrar en detalles y muchas cosas, ¿no? Pero para eso nosotros nos ayudamos con el resto de profesionales del equipo multidisciplinario y todo paciente renal debe pasar consulta con todos ellos, ¿no? Cada uno tiene algo que aportar a su enfermedad. Cada uno le dará algo, nefrología, servicio social, psicología, nutrición u otras especialidades a las cuales nosotros podemos interconsultar para ayudar con su tratamiento.